El disparador para presentar dicho proyecto fue el nombramiento por parte de la UNESCO de las instalaciones del ex frigorífico Anglo en la categoría de paisaje cultural e industrial en la lista de patrimonio de la humanidad. Eso supuso que la mirada del mundo iba a recaer sobre esta región del país y que la gente iba a estar interesada tanto en conocer las instalaciones del frigorífico Anglo, su historia y su Museo de la Revolución Industrial, pero que también se iba a potenciar el interés por conocer los procesos históricos que ocurrieron en nuestro país, que desencadenaron justamente en el anclaje de ese gran enclave agroindustrial en nuestro país, que en su momento fue llamado la cocina del mundo. Es así entonces que el objetivo general que tenía nuestro proyecto era el de contribuir en la puesta en valor, de aquellos bienes involucrados en la historia de la industria de la carne en nuestro país, que comenzó con los saladeros, curtiembres, caleras y culminó precisamente con la industria frigorífica. Como verán, además, la idea era contribuir al turismo cultural, porque yo formo parte del Departamento de Turismo, Historia y Comunicación de la Universidad. O sea que si bien estamos ahora hablando de patrimonio industrial, en realidad nuestro primer objetivo era el poder incluir ese patrimonio en una ruta turística. Este es el corredor, forma parte de la ribera del río Uruguay, que es frontera con Argentina. Esto es lo que se llama el corredor del río de los pájaros pintados, que en realidad es el nombre que los pueblos originarios le daban a ese río. Y hoy específicamente vamos a ver los saladeros del departamento de Salto y de Paysandú. ¿Cuál es la importancia que tiene la ganadería en nuestro país? Es tan importante al punto tal que unos años después de la declaratoria de nuestra independencia, en 1825, cuando se realiza el escudo nacional, precisamente en uno de sus cuadrantes tiene la figura de un vacuno que significaba precisamente abundancia y producción, porque la ganadería identifica a nuestro país, forma parte de nuestra historia social, económica y de nuestra identidad. Por eso forma parte hasta el día de hoy de este emblema de nuestro país, como lo es el escudo nacional, que simboliza la identidad que tenemos los uruguayos. ¿Por qué es tan importante la ganadería? En un primer momento, los conquistadores europeos llamaron a nuestro país, a lo que es nuestro actual país, tierras sin ningún provecho, porque nuestro país no tenía metales preciosos, el río Uruguay, que fue tan importante para la instalación de estas industrias, en realidad a la altura de su cuenca media tiene cascadas, entonces impedía la navegación hacia el interior de América en búsqueda de estos metales preciosos, entonces nuestra tierra no ofrecían interés para el conquistador. Una vez que esta persona, que es Hernán Darias, introduce la ganadería en el año 1600, y después se introduce por otras vías, nuestro país, que forma parte desde el punto de vista biogeográfico, de los pastizales del Río de la Plata, del bioma Pampa, es decir, el 70% de nuestro país son praderas que están tanto en verano como en invierno y estamos surcados por innumerables cursos de agua. Entonces, esta ganadería introducida por los españoles, finalmente rápidamente se reproduce en nuestro país y de ser tierras sin ningún provecho comenzamos a tener interés tanto para España como para Portugal. Es así entonces que comienza, por ejemplo, desde el Cabildo de Buenos Aires a dar permisos para los llamados corambreros que cruzaban hasta nuestro territorio con la finalidad de cazar animales y sacarles el cuero. En esa época era una caza sumamente depredatoria porque lo único que se utilizaba del animal era el cuero. Esto va a dar lugar también a una mano de obra que luego va a ser utilizada por la industria del tasajo, que es la primera industria que tiene nuestro país relacionada con la ganadería. El tasajo, como no sé si saben, por lo que lo explico, que son los saladeros, es el proceso de conservar la carne a través de la deshidratación mediante la sal. Es llamado charque en el Río de la Plata, es una palabra que proviene del quechua, que significa flaco y seco, y una vez que el faenador
faenaba el animal, el charqueador cortaba su carne en tiras largas y finas y luego se hacían pilas de diferentes camadas de sal gruesa, carne. Y bueno, este era un alimento básico para los esclavos y por lo tanto se exportaba principalmente a Cuba y Brasil. Estos primeros saladeros eran sumamente rudimentarios, solamente tenían una edificación porque el resto de las actividades se realizaban al aire libre, pero es una industria que se supo adaptar a los cambios tecnológicos y a los avances. Sí. Ay, no te puedo creer. No sé por qué. Acá se cambia. Ahí está otra vez. A ver si cambia. Ahí cambió. Bueno, acá está el escudo. Pincha sí, con esta. es que con eso estaba cambiando. Bueno, acá está el escudo con la figura del vacuno que les estaba contando hoy, estos hernandarias por donde se introdujo por primera vez el ganado. Esto es la zona del bioma Pampa, que es por los pastizales del Río de la Plata. Entonces, acá tenemos un cuadro que lo puse porque es un artista vasco que es considerado el primer pintor uruguayo, mostrando cómo se cazaba a los animales para luego sacarles el cuero. Y habíamos pasado entonces a hablar que con estos saladeros y con esta introducción de la ganadería vamos a tener los primeros paisajes antropizados, porque estos corambreros en principio no dejaban rastros en el territorio, porque solamente iban, cazaban al animal, le sacaban el cuero al aire libre y regresaban. Entonces no formaban asentamientos ni dejaban grandes huellas. Es con los saladeros, con nuestra primera industria, que finalmente se comienza a antropizar, sobre todo en la ribera del río Uruguay, que vamos a poder imaginarnos ese Uruguay jalonado por muelles, por puertos, por chimeneas, por edificaciones, por las instalaciones de los obreros, los galpones para guardar la mercadería, en fin. Todo entonces un paisaje que va cambiando su fisonomía a raíz de esta industria, que además fue muy importante en nuestro país. La primera industria que llegó a exportar grandes volúmenes fue precisamente en el siglo XIX la del saladero y a partir del siglo XX el frigorífico. Bueno, esta fisonomía entonces que ha ido cambiando, los primeros saladeros hasta la primera mitad del siglo XIX prácticamente tampoco dejan huellas y no sobrevivieron hasta el día de hoy. Habría que hacer una investigación arqueológica para poder localizarlos exactamente y recuperar los restos que hayan podido quedar. Pero sí, el frigorífico moderno, que ya tenía más edificaciones, utilizaba la energía eléctrica, tenía motores eléctricos, motores a vapor, calderas, enfriadores, porque comienza a racionalizarse aún más el aprovechamiento del vacuno, se separa la grasa y el sebo, se hacen velas, jabones, comienza a elaborarse el extracto de carnes, las conservas y después, bueno, por supuesto, la conservación en frío. Todo eso entonces va generando estos paisajes a lo largo del río Uruguay. Y llegamos entonces nosotros, en realidad relevamos otro tipo también de bienes culturales, pero hoy nos vamos a centrar entonces en los saladeros de estos dos departamentos del río Uruguay, Salto y Paysandú. En amarillo son los saladeros que se han ido jalonando a lo largo del tiempo. Y estos son los que quedan en el departamento de Salto. El saladero La Conserva, que como lo dice su nombre, se dedicaba sobre todo a las conservas y extractos. Una vez que se cerró a inicios del siglo XX, el predio pasó a ser parte del municipio, del departamento, que decidió tirar abajo todas las instalaciones del saladero, pero esto fue a mediados del siglo pasado, y conservar la chimenea. Y además construir un mirador al río como forma de homenaje al saladero. El único tema que se tiene hoy en día, que ese es un recuerdo que tenemos los mayores, digamos. La gente joven no tiene recuerdos que eso fue un saladero porque no hay ninguna mediación cultural, no hay ningún cartel, no hay nada que indique que eso fue una industria tan importante para nuestro departamento.
Ahí tenemos unas fotos que están mejores. Incluso la gente joven le llama el torito porque en la cúspide de la chimenea hay un vacuno, entonces lo conocen como el torito al lugar, pero sí. Pero bueno, se ha perdido las nuevas generaciones, un poco lo que hablaban los muchachos que hablaron hoy, ¿no? De que para los mayores es tan común, incluso el barrio de esa zona se llama El Saladero, pero es una memoria que se va perdiendo y que la gente joven, a pesar de que quedan los restos visibles, no hay una mediación cultural, como les decía hoy, que indique de qué se trata eso. El otro saladero importante del que quedan restos, porque además luego se reconvirtió en frigorífico, así que hasta el día de hoy está en funcionamiento. Bueno, obviamente las antiguas instalaciones que hizo este vasco que nació en Francia, Arriague, e inauguró, se comenzó a funcionar ya en 1860, para 1900 él fallece y bueno, pasa a otra firma, a la firma de Dickinson, y como les decía, después hoy incluso es frigorífico. Estos son restos que aún quedan del saladero. Acá tenemos el mirador, bueno, muy rápido. Y esta es la parte importante que les quería mostrar, porque el puerto de este saladero es más profundo que incluso que el puerto de la propia ciudad. Y este embarcadero, que está hecho todo en piedra, ya les digo, en el año 1860, como ven acá, se está destruyendo y no hay ningún tipo de actividad tendiente a su conservación. Tenemos también otro tipo de edificación, esto que era para la educación de sus hijas, esto que se llamaba La Vasca, que era posta y tenía frontón, era lugar para la recreación de los trabajadores. Acá vemos los muros como están totalmente tomados por la vegetación. El propio gobierno municipal en su momento se lo dio a un particular que tenía un desarmadero de autos. O sea que realmente es un patrimonio que no está siendo considerado ni valorado de la manera que se debiera. Paysandú llegó a tener 6 saladeros funcionando. Este está en predio privado, pero el resto también se encuentran en predios públicos, o sea que están en manos de los gobiernos, tanto departamentales o en algunos casos entes públicos nacionales, pero que vamos a ver que no tienen medidas para su conservación. Estos son restos también del embarcadero de piedra, este es Piñeirúa, uno de los propietarios. Bueno, vamos rápidamente a llegar a Santa María, también está en un predio de un ente público, que también decidió tirar abajo todas las instalaciones y conservar únicamente la chimenea y parte de la construcción de donde estaba la administración. Y este es otro que continúa vigente hasta el día de hoy porque también es un frigorífico que está en funcionamiento, que conserva aún no de muy buena manera, pero el muelle original. Entonces lo que queríamos ver es, nosotros empezamos investigando esto para poder incorporarlo a un circuito turístico, pero lo que nos encontramos, que nosotros pretendíamos contribuir a poner en valor algo que en realidad no está prácticamente puesto en valor. Y que lo que necesita, en realidad, sí están identificados, sí hay gran parte de la población que los reconoce y sí hay una documentación y registro. Pero lo que no hay es un trabajo interdisciplinario, hay trabajos fragmentarios, historiadores, gente que le interesa, ha venido también gente incluso de Francia a estudiar, pero cada uno de sus perspectivas, no hay una visión integral de estos restos patrimoniales. Bueno, y ni que hablar que en cuanto a intervención y conservación prácticamente es inexistente, no hay trabajo tampoco interdisciplinario tendiente a su conservación, no hay protección legal, ninguno de estos restos industriales cuenta con la protección legal de nuestro país. Entonces, bueno, nos vimos que la parte de difusión y obviamente de valorización y de la visita turística se ve muy problematizada porque uno lleva a visitar algo que en realidad se está cayendo. Entonces, en realidad la conclusión era presentar que en realidad es difícil de esta forma poder incorporarlo a una ruta turística si previamente el país no los protege de una manera u otra. Listo. Muchas gracias.